Era el Día de las Madres cuando mi hija Valeria tocó mi puerta con una caja envuelta en papel dorado. Pero cuando mi nieta Carolina vio el regalo, gritó con desesperación: «Abuela, no la abras». Sus ojos estaban llenos de lágrimas y terror. Le pregunté por qué, y ella susurró: «¿Acaso no ve eso?». Miré la caja con más cuidado. Ahí estaba. Un pequeño agujero en la esquina, como si algo hubiera sido perforado desde adentro. Me quedé helada. No toqué nada más. En su lugar, llamé a mi vecino Rafael. 15 minutos después, la policía ya estaba en mi puerta. Mi nombre es Lourdes, tengo 69 años y vivo sola desde hace 3 años, cuando mi esposo Manuel murió de un infarto mientras podaba los rosales del jardín. Fue un domingo por la mañana. Lo encontré tirado entre las flores, con las tijeras aún en la mano. Desde entonces, mi vida cambió completamente. Mi casa es pequeña, con 2 habitaciones y un jardín donde cultivo tomates, hierbas y algunas flores que Manuel plantó años atrás. Cada mañana me levanto a las 6, preparo café en la misma cafetera de aluminio que uso desde hace 20 años, y me siento en la cocina a ver cómo el sol entra por la ventana que da al patio trasero. Mi rutina es simple pero reconfortante: mercado los martes y viernes, misa los domingos en la iglesia de San José, y las tardes las paso bordando manteles o viendo telenovelas en el televisor pequeño de la sala. No tengo lujos, pero tampoco necesidades urgentes. Mi pensión de viuda me alcanza para vivir con dignidad, pagar las cuentas, comprar comida y hasta ahorrar un poco cada mes. Tengo algunos ahorros que Manuel y yo juntamos durante 40 años de matrimonio, guardados en una cuenta del banco local. Valeria, mi única hija, vive a 40 minutos de aquí con su esposo Ismael y mis 2 nietos, Carolina de 8 años y Pedro de 12. Nos vemos poco, tal vez una vez al mes, siempre cuando ella necesita algo. Ya sea que cuide a los niños porque tiene que trabajar, o cuando quiere pedirme dinero prestado para algún gasto inesperado. Nuestra relación siempre fue complicada, llena de silencios y reproches no dichos. Desde pequeña, Valeria fue rebelde, desafiante, siempre culpándome por las cosas que no tenía. Cuando cumplió 18 años, se fue de casa sin despedirse, solo dejó una nota sobre mi cama que decía: «Necesito vivir mi vida lejos de aquí». Regresó 3 años después, embarazada de Carolina y sin dinero. Ismael era un hombre mayor que ella, con un trabajo inestable y deudas que nunca terminaba de pagar. Manuel y yo la recibimos de vuelta, la ayudamos con el bebé, pero ella nunca agradeció nada. Siempre parecía resentida, como si le debiéramos algo que nunca pudimos darle. Ese Día de las Madres comenzó como cualquier otro domingo. Me desperté a las 6, preparé mi café con leche, regué las plantas del jardín y me senté a leer el periódico local. El sol brillaba suavemente y los pájaros cantaban en el árbol de mango que está junto a la ventana de la cocina. No esperaba visitas. Valeria nunca me había dado un regalo en esta fecha. De hecho, la última vez que recibí algo de ella fue hace 5 años, cuando me regaló una blusa roja que nunca me quedó bien y que terminé donando a la iglesia. Por eso me sorprendió tanto cuando apareció en mi puerta a las 11 de la mañana con Carolina y esa caja envuelta en papel dorado. Llevaba puesto un vestido verde que no le había visto antes y zapatos nuevos que se veían caros. Carolina estaba callada, algo inusual en ella, que normalmente es muy parlanchina cuando viene a visitarme. La niña no me saludó como siempre lo hace, corriendo a abrazarme. En cambio, se quedó parada detrás de su madre, mirando la caja con una expresión que no pude descifrar. «Es para ti, mamá», me dijo Valeria con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Quería agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros durante estos años. Sé que no siempre fui la mejor hija, pero quiero que sepas que te valoro». Sus palabras sonaron extrañas, ensayadas, como si las hubiera practicado frente al espejo. Valeria nunca habla así. Nunca usa palabras como valorar o agradecer. Su vocabulario siempre fue más directo, más áspero. Carolina estaba inquieta, cambiando el peso de un pie al otro, mirando la caja con nerviosismo. Sus manitas pequeñas temblaban ligeramente y tenía la frente sudorosa a pesar de que no hacía calor. Cuando Valeria me extendió la caja, la niña dio un paso atrás y fue entonces cuando gritó esa advertencia que me heló la sangre: «Abuela, no la abras». Su voz era aguda, desesperada, como si estuviera tratando de salvarme de algo terrible. El agujero en la caja era pequeño, pero inconfundible.
Parecía hecho con un clavo o algo puntiagudo que había atravesado el papel dorado y el cartón de abajo. Alrededor había unas manchas oscuras que no pude identificar al principio, pero que me recordaron a algo que había visto antes, algo que no quería recordar. El papel dorado estaba húmedo en esa zona, como si algo hubiera goteado desde adentro durante horas, tal vez días. Un olor extraño emanaba del regalo, dulce pero nauseabundo, como flores marchitas mezcladas con algo podrido. Carolina se escondió detrás de mí, agarrando mi vestido rosa con sus manitas temblorosas. «Abuela, por favor, no la toques», me susurró al oído. Mamá me dijo que era una sorpresa, pero yo vi cuando la preparó anoche. Había algo adentro que se movía. Las palabras de mi nieta me produjeron un escalofrío que recorrió toda mi espalda. ¿Algo que se movía? ¿Qué clase de regalo era ese? ¿Qué hay en la caja, Valeria?, le pregunté directamente, mirándola a los ojos. Ella tartamudeó, evitó mi mirada, se tocó el cabello nerviosamente. Es una sorpresa, mamá. Ábrela cuando estés sola, cuando tengas tiempo para apreciarlo realmente. Pero Carolina negó con la cabeza violentamente. No, abuela, no lo hagas. Prométeme que no lo harás. La niña sabía algo que yo no sabía, algo que la tenía aterrorizada. Valeria se puso tensa cuando vio que Carolina estaba hablando conmigo. Niña, no digas tonterías. Es solo un regalo especial para tu abuela. Pero la voz de mi hija sonaba forzada, como cuando mentía de pequeña y yo la descubría. Carolina, ve a jugar al jardín mientras hablo con tu abuela. La niña no se movió. Se aferró más fuerte a mi vestido. No quiero ir al jardín, mamá. Quiero quedarme con la abuela. Fue entonces cuando decidí llamar a Rafael. Mi vecino de 72 años es un hombre práctico que trabajó 40 años como mecánico en el taller de la avenida principal. Ha visto de todo en su vida: accidentes, máquinas descompuestas, situaciones extrañas que otros no entenderían. Cuando lo llamé por teléfono, llegó en 5 minutos, caminando rápidamente desde su casa que está a solo 3 puertas de la mía. Rafael vio la caja, vio mi cara de preocupación, observó a Carolina escondida detrás de mí, y me dijo: Lourdes, algo aquí no está bien. Esa caja huele raro. Valeria se puso nerviosa cuando Rafael apareció. Mamá, no era necesario molestar a nadie. Es solo un regalo. Los vecinos no tienen por qué meterse en nuestros asuntos familiares. Pero Rafael no se intimidó. Ha conocido a Valeria desde que era niña y sabe reconocer cuando algo anda mal. Con permiso, señora Valeria, le dijo Rafael con su voz calmada pero firme. Solo quiero ayudar a su mamá. Si es realmente un regalo normal, no hay problema en que lo veamos todos juntos. Se acercó a la caja sin tocarla, la observó desde diferentes ángulos, como hacía cuando diagnosticaba problemas en los motores. Lourdes, me dijo en voz baja, esto no es un regalo normal. Necesitamos llamar a alguien más. Esto huele mal, muy mal. El olor se había intensificado desde que Rafael llegó. Era como si el calor del mediodía hubiera acelerado la descomposición de lo que fuera que estuviera dentro. Carolina comenzó a llorar silenciosamente. Abuela, dile a mamá que se lo lleve. No me gusta. Me da miedo. Valeria se acercó a su hija con brusquedad. Carolina, basta de dramatizar. Solo es un regalo para tu abuela. No tienes por qué tener miedo. ¿Por qué no nos dices qué hay adentro?, le preguntó Rafael directamente a Valeria. Si es algo lindo, algo normal, no hay razón para tanto misterio. Mi hija se puso pálida, comenzó a sudar. Es algo personal. Entre mi mamá y yo. No entenderían. Pero Rafael insistió. Señora, con todo respeto, su hija tiene miedo. Su mamá tiene miedo. Yo tengo miedo. Y usted está sudando como si hubiera corrido un maratón. Esto no es normal. Fue entonces cuando me di cuenta de que Valeria llevaba guantes. Guantes delgados, transparentes, como los que usan los médicos o las personas que trabajan con químicos. En pleno mediodía, con calor, mi hija llevaba guantes. Valeria, le dije con voz firme, quítate los guantes. Quiero ver tus manos. Ella retrocedió un paso. No, mamá, no es necesario. Los guantes son por una alergia que tengo ahora.
Rafael me miró con comprensión. También había notado los guantes. Lourdes, creo que es momento de llamar a las autoridades. Esto no me gusta nada. Valeria se desesperó. No, no pueden hacer eso. Es mi regalo para mi mamá. Tengo derecho a darle un regalo a mi propia madre. Pero su voz se había vuelto histérica, aguda, como la de alguien que está perdiendo el control. Mamá, por favor, me rogó Valeria, solo ábrelo. Verás que es algo hermoso. Algo que realmente necesitas. Sus palabras tenían un tono extraño, urgente, como si fuera muy importante que yo abriera esa caja. No puedo llevármelo de vuelta. Ya está hecho. Ya no se puede deshacer. ¿Ya no se puede deshacer? ¿Qué clase de regalo no se puede deshacer? Carolina se soltó de mi vestido y corrió hacia Rafael. Señor Rafael, no deje que la abuela abra la caja. Anoche vi a mamá llorar mientras la preparaba. Decía que lo sentía mucho, que no tenía otra opción. Las palabras de mi nieta me produjeron un nudo en el estómago. Valeria había llorado mientras preparaba mi regalo. Había dicho que no tenía otra opción. ¿Opción para qué? ¿Qué viste exactamente anoche, Carolina?, le preguntó Rafael con suavidad. La niña miró a su madre con miedo antes de responder. Vi a mamá en la cocina muy tarde. Tenía la caja abierta y estaba metiendo algo adentro con una pala pequeña. Había un olor feo, como cuando se muere un ratón debajo de la casa. Mamá lloraba y decía que lo sentía mucho, que no tenía otra opción. Valeria se puso furiosa. Carolina, cállate. No sabes lo que estás diciendo. Solo eres una niña. Pero Rafael se interpuso entre madre e hija. Señora Valeria, no le grite a la niña. Solo está contando lo que vio. Entonces se dirigió a mí. Lourdes, creo que debemos llamar a la policía ahora mismo. Esto no es normal. ¿Por qué están haciendo esto tan complicado?, gritó Valeria. Es solo un regalo. Todas las madres reciben regalos. Tienen que entender que a veces las cosas no son como parecen. Sus palabras no tenían sentido. Hablaba como si estuviera tratando de convencerse a sí misma de algo que sabía que no era verdad. Carolina se acercó a mí y me susurró. Abuela, también vi que mamá guardó unos papeles en la caja. Papeles con números y letras que no entendí. Y había algo más, algo que brillaba como metal. ¿Papeles con números? ¿Algo de metal? Mi mente comenzó a procesar posibilidades que no quería considerar. Valeria, le dije con la voz más firme que pude, quiero que me digas ahora mismo qué hay en esa caja. No más mentiras. No más excusas. Quiero la verdad. Ella me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, no puedo decirte. Si te digo, todo se arruinará. Todo lo que he construido se acabará. ¿Qué has construido, hija? ¿De qué estás hablando? Pero Valeria solo negó con la cabeza. No puedes entender. Nunca podrías entender. Tú siempre has tenido una vida simple, sin complicaciones. Yo tengo que lidiar con cosas que tú no imaginas. Rafael se acercó al teléfono de la cocina. Lourdes, voy a llamar a la policía. Esto ya fue demasiado lejos. Valeria se desesperó. No, por favor. Si llaman a la policía, mi vida se acabará. Mi familia se destruirá. Pero Rafael ya había levantado el auricular. Señora, su familia ya está destruida. Su hija tiene miedo. Su mamá tiene miedo. Y usted está actuando como una persona que ha hecho algo muy malo. Mientras Rafael marcaba el número de la policía, los recuerdos comenzaron a invadir mi mente como una avalancha que no podía detener. Valeria siempre había sido diferente, pero yo había tratado de convencerme de que era solo su personalidad. Recordé cuando tenía 12 años y encontré a nuestro gato muerto en el jardín. Ella me dijo que se había enfermado, pero el veterinario después me contó que había signos de envenenamiento. Recordé cuando cumplió 15 años y comenzó a salir con chicos mayores que traían problemas a la casa. Manuel siempre decía que Valeria necesitaba límites más firmes, pero yo la defendía porque era mi única hija. Cuando se fue de casa a los 18, dejó más que una nota. Dejó también facturas impagas, cheques sin fondos y deudas que Manuel y yo tuvimos que asumir para proteger nuestro nombre. Nunca me explicó de dónde habían salido esas deudas.
Cuando regresó embarazada 3 años después, yo estaba tan feliz de tenerla de vuelta que no hice las preguntas que debería haber hecho. ¿Dónde había estado? ¿Con quién había vivido? ¿Por qué el padre de Carolina no estaba en la historia? Rafael terminó de dar mi dirección al teléfono y colgó. Van a venir en 15 minutos, me dijo. Mientras tanto, nadie toca esa caja. Valeria se había sentado en el sofá de la sala, con la cabeza entre las manos. No entienden, murmuró. No entienden lo difícil que ha sido todo. Lo que he tenido que hacer para sobrevivir. ¿Qué has tenido que hacer, Valeria?, le pregunté, sentándome frente a ella. Soy tu madre. Puedes decirme cualquier cosa. Ella levantó la cabeza y vi que sus ojos estaban rojos de llorar. No, mamá. No puedo. Porque si te digo la verdad, me odiarás para siempre. Y no podría soportar eso. Carolina se había acurrucado en el sillón junto a Rafael, quien la consolaba con palabras suaves. Abuela, me dijo la niña, ¿puedo contarte algo más? Asentí con la cabeza. Mamá habla por teléfono en las noches cuando cree que estamos dormidos. Habla con personas que le dan miedo. A veces llora después de colgar. Y a veces grita. ¿Con quién habla, Carolina? La niña se encogió de hombros. No sé sus nombres, pero siempre le dicen que tiene que pagar. Que si no paga, van a lastimar a la familia. Mamá siempre dice que necesita más tiempo, que va a conseguir el dinero. Valeria se puso de pie bruscamente. Carolina, basta. No tienes que contar esas cosas. Pero Rafael la detuvo. Señora, deje que la niña hable. Ella tiene información importante. Entonces se dirigió a Carolina. ¿Tu mamá te dijo algo sobre la caja? Carolina asintió con lágrimas en los ojos. Anoche, cuando terminó de prepararla, me dijo que era muy importante que la abuela la abriera. Que si no la abría, iban a pasar cosas muy malas. Que los hombres del teléfono iban a venir a nuestra casa. Mi corazón se detuvo. ¿Valeria había involucrado a su hija de 8 años en algún plan peligroso? ¿Qué clase de madre hace eso? Valeria, le dije con voz temblorosa, has puesto a tus hijos en peligro. No tuve opción, gritó finalmente. Debo mucho dinero. Dinero que no tengo. Y me dijeron que si no lo pagaba esta semana, iban a lastimar a los niños. Se dejó caer en el sofá otra vez, sollozando. Me dijeron que había una forma de resolver todo. Una forma de conseguir el dinero rápido. ¿Qué forma, Valeria? Pero ella negó con la cabeza. No puedo decirte. Solo necesitaba que abrieras la caja. Era la única manera de salvar a mis hijos. Rafael se acercó a la caja otra vez, observándola con más cuidado. Lourdes, mira esto, me dijo, señalando una esquina donde el papel estaba despegado. Hay algo escrito aquí. Parece un número de cuenta bancaria. Me acerqué y efectivamente, había números escritos con tinta roja en una esquina del cartón. Números que parecían corresponder a una cuenta bancaria. Valeria, ¿qué significan estos números? Son los números de tu cuenta de ahorros, mamá. Su voz era apenas un susurro. Los necesitaba para el plan. ¿Mi cuenta de ahorros? ¿Cómo conseguiste esos números? Pero mientras hacía la pregunta, recordé que hace unos meses Valeria había venido a casa cuando yo estaba pagando las cuentas. Había visto mis estados bancarios sobre la mesa de la cocina. Valeria, ¿qué estabas planeando hacer con mi cuenta? Era la única manera, mamá. El dinero que tienes ahorrado es suficiente para pagar lo que debo. Pero necesitaba que firmaras algunos papeles. Papeles que están en la caja. La verdad comenzó a revelarse como una pesadilla. ¿Hay papeles en la caja? ¿Qué clase de papeles? Papeles de transferencia bancaria. Si los firmas, el dinero se transfiere automáticamente a las personas que me prestaron. Tu cuenta quedaría vacía, pero mis hijos estarían a salvo. ¿Y qué más hay en la caja, Valeria? Porque Carolina dijo que vio algo que se movía. Valeria se cubrió la cara con las manos. Había una rata muerta. La puse ahí para que el olor fuera tan horrible que no quisieras investigar mucho.
Solo querías firmarlo todo rápido para deshacerte del olor. Rafael me miró con horror. Señora Valeria, usted puso un animal muerto en una caja para manipular a su madre. Valeria asintió sin levantar la cabeza. Era parte del plan. Me dijeron que tenía que hacer que fuera urgente, que no tuviera tiempo de leer los papeles con cuidado. ¿Quién te dijo eso? ¿Quiénes son esas personas? Pero Valeria se negó a responder. No puedo decirte. Si hablo, nos matarán a todos. Carolina se bajó del sillón y corrió hacia mí. Abuela, no firmes nada. Por favor. Los papeles no son solo para el dinero. Oí a mamá hablar por teléfono. También hay otros papeles en la caja. ¿Qué otros papeles, Carolina? Papeles que dicen que tú hiciste cosas malas. Papeles que dicen que tú robaste dinero del banco. Mamá dijo que si firmabas todo, la policía pensaría que tú eras la culpable de todo. El mundo se detuvo a mi alrededor. Valeria no solo quería robar mis ahorros. Quería que yo fuera culpada por sus crímenes. Quería que yo, su propia madre, fuera a la cárcel por sus deudas. Valeria, le dije con una voz que no reconocía como mía, ibas a enviar a tu propia madre a la cárcel. Finalmente levantó la cabeza y me miró a los ojos. Era la única manera de proteger a mis hijos. Mamá, tú ya viviste tu vida. Tú ya no tienes futuro. Pero ellos sí. Ellos merecen una oportunidad. En ese momento, escuchamos las sirenas de la policía acercándose por la calle. Rafael se dirigió a la puerta para recibirlos. Carolina se abrazó a mí con fuerza. Y Valeria simplemente se quedó sentada, derrotada, sabiendo que su plan había fracasado. Los policías entraron a mi casa con pasos firmes y miradas alertas. Eran dos hombres, uno joven de unos 30 años y otro mayor, de cabello gris, que se presentó como el oficial Carlos. Rafael les explicó rápidamente la situación mientras señalaba la caja que seguía en la mesa de la sala, despidiendo ese olor nauseabundo que ahora llenaba toda la habitación. El oficial Carlos se acercó a la caja sin tocarla, observándola con el mismo cuidado que Rafael había mostrado antes. Señora Lourdes, me dijo el oficial con voz profesional pero amable, necesitamos que nos cuente exactamente qué pasó desde el momento en que su hija llegó con esta caja. Mientras yo relataba los eventos, Valeria permanecía sentada en el sofá, inmóvil, como si hubiera aceptado su destino. Carolina no se separaba de mi lado, aferrándose a mi vestido como si fuera su único refugio en medio de esta pesadilla. El oficial más joven se puso guantes de látex y comenzó a examinar la caja con más detalle. Hay efectivamente números escritos aquí, confirmó. Parecen ser números de cuenta bancaria. Y este olor. Hizo una mueca de disgusto. Definitivamente hay algo en descomposición dentro. Señora Valeria, le dijo el oficial Carlos, necesito que nos acompañe para una conversación más formal. Pero antes, ¿puede decirnos voluntariamente qué contiene esta caja? Valeria levantó la cabeza lentamente, como si despertara de un sueño profundo. Contiene papeles. Papeles que necesitaba que mi madre firmara. ¿Qué clase de papeles? Documentos de transferencia bancaria. Y se detuvo, tragó saliva con dificultad. Y algunos documentos que harían parecer que mi madre había cometido fraude bancario. El silencio que siguió a su confesión fue ensordecedor. Incluso los policías parecían sorprendidos por la frialdad con la que había admitido su plan. ¿Y el animal muerto?, preguntó el oficial joven. Valeria asintió sin emoción. Era para crear urgencia, para que no leyera los papeles con cuidado. El oficial Carlos sacó su radio y pidió refuerzos y un equipo de evidencia. Vamos a necesitar procesar toda esta escena, explicó. Mientras esperábamos a que llegara más personal, el oficial Carlos se sentó frente a mí. Señora Lourdes, entiendo que esto debe ser muy difícil para usted. ¿Tiene algún lugar donde pueda quedarse esta noche? No podremos terminar con todo esto hasta mañana. Rafael inmediatamente se ofreció. Puede quedarse en mi casa. Tengo una habitación extra. Carolina tiró de mi vestido. Abuela, ¿qué va a pasar con mamá? Su pregunta era tan inocente, tan llena de preocupación genuina por la madre que había tratado de destruir a su familia. No lo sé, mi amor, le respondí honestamente. Pero tú vas a estar bien.
Te lo prometo. El oficial Carlos se dirigió a Valeria. Señora, vamos a necesitar que venga con nosotros para responder algunas preguntas. ¿Hay alguien que pueda cuidar a sus hijos mientras tanto? Valeria miró a Carolina y por primera vez en toda la tarde, mostró algo que parecía remordimiento genuino. Mi esposo Ismael está trabajando. No sabe nada de esto. ¿Dónde trabaja su esposo?, preguntó el oficial joven mientras tomaba notas. En una fábrica a las afueras de la ciudad. Turno de noche. No regresa hasta mañana por la mañana. Valeria parecía estar recordando detalles de una vida que ya no le pertenecía. Yo puedo cuidar a Carolina esta noche, les dije a los oficiales. Es mi nieta. Y creo que necesita estar con familia en este momento. Carolina me abrazó más fuerte cuando escuchó esto. El oficial Carlos asintió. Está bien. Pero vamos a necesitar hablar con usted mañana también, señora Lourdes. Y con la niña, si es necesario. Mientras los técnicos en evidencia comenzaban a fotografiar la escena, el oficial Carlos me llevó aparte. Señora, necesito preguntarle algo importante. ¿Su hija tiene acceso a sus cuentas bancarias? ¿Podría haber ya transferido dinero sin su conocimiento? La pregunta me heló la sangre. No había considerado esa posibilidad. Necesito revisar mis cuentas inmediatamente, le dije con urgencia. El oficial asintió. Vamos a llamar al banco ahora mismo. Si ha habido alguna actividad sospechosa, necesitamos detenerla antes de que sea demasiado tarde. Rafael me trajo el teléfono y marqué el número de atención al cliente de mi banco. Después de explicar la situación y proporcionar mi información personal, la representante del banco revisó mi cuenta. Señora Lourdes, veo que hubo un intento de transferencia electrónica esta mañana a las 9:30. Pero la transferencia fue rechazada porque faltaba una firma autorizada adicional. Sentí como si me quitaran un peso enorme de los hombros. ¿Cuánto dinero intentaron transferir?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. $43,000. Prácticamente todo el saldo de su cuenta de ahorros. Era exactamente lo que Manuel y yo habíamos ahorrado durante 40 años de trabajo honesto. Todo nuestro futuro, toda nuestra seguridad. El oficial Carlos tomó el teléfono y habló directamente con el banco para establecer protocolos de seguridad adicionales en mi cuenta. Van a congelar todas las transacciones hasta que esto se resuelva, me explicó después. Su dinero está seguro. Carolina había estado escuchando todo desde el sofá. Abuela, me dijo con voz pequeña, mamá iba a robarte todo tu dinero. No supe cómo responder a esa pregunta. ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años que su madre había planeado destruir a su propia familia? Tu mamá está en problemas, Carolina. Problemas muy grandes. Y a veces, cuando las personas están muy asustadas, toman decisiones muy malas. Era la explicación más honesta que podía darle sin destrozar completamente su imagen de su madre. Valeria, que había permanecido en silencio durante las llamadas al banco, finalmente habló. Mamá, quiero que sepas que nunca quise lastimarte. Pero no tenía otra opción. Si no conseguía ese dinero esta semana, iban a matar a mis hijos. ¿Quiénes, Valeria? ¿Quiénes iban a matar a tus hijos? Pero ella negó con la cabeza. No puedo decirte. Si hablo, será peor para todos. El oficial Carlos se acercó a Valeria. Señora, si hay amenazas contra su familia, necesitamos saberlo. Podemos protegerlos, pero solo si coopera con nosotros. Valeria lo miró con una mezcla de desesperación y desconfianza. ¿Pueden proteger a mis hijos las 24 horas del día? ¿Pueden asegurarme que nunca van a encontrarlos? Depende de con quién esté tratando. Pero lo que sí puedo asegurarle es que si no nos dice la verdad, no podremos ayudarla en absoluto. El oficial tenía razón, pero Valeria parecía demasiado aterrorizada para pensar con claridad. Los técnicos terminaron de procesar la caja y confirmaron que contenía exactamente lo que Valeria había descrito: una rata muerta, documentos de transferencia bancaria falsificados y papeles que harían parecer que yo había cometido fraude. Es un plan bastante elaborado, comentó uno de los técnicos. Alguien le dio instrucciones muy específicas sobre cómo hacer esto. Mientras se llevaban a Valeria esposada, Carolina corrió hacia ella. Mamá, ¿cuándo vas a volver a casa?
Valeria se arrodilló y abrazó a su hija por última vez. No lo sé, mi amor. Cuida mucho a tu abuela. Y dile a tu papá que lo siento mucho. Esa noche en casa de Rafael fue la más larga de mi vida. Carolina no podía dormir. Daba vueltas en la cama que Rafael había preparado para nosotras en su habitación de huéspedes. Cada vez que cerraba los ojos, la niña se sobresaltaba y preguntaba por su madre. ¿Dónde está durmiendo mamá esta noche, abuela? Yo no sabía qué responder. ¿Cómo le dices a una niña que su madre está en una celda? Rafael había sido un ángel toda la noche. Nos preparó té de manzanilla, nos prestó ropa limpia y nos dejó usar su teléfono para llamar a Ismael a la fábrica. Cuando el supervisor le dio el mensaje a mi yerno, Ismael llegó corriendo a casa de Rafael a las 3 de la madrugada, todavía con el uniforme de trabajo sucio y los ojos llenos de confusión. ¿Qué pasó, Lourdes? El mensaje decía que Valeria estaba arrestada. Eso no puede ser verdad. Ismael es un hombre bueno, trabajador, que siempre me ha tratado con respeto. Trabajar turnos de noche en la fábrica para mantener a su familia había sido su vida durante los últimos 8 años. No tenía idea de los problemas en los que Valeria se había metido. Le conté todo, la caja, el plan para robar mis ahorros, la rata muerta, los documentos falsificados. Con cada detalle que revelaba, el rostro de Ismael se descomponía más. No puede ser, repetía una y otra vez. Valeria no haría algo así. Debe haber una explicación. Papá, le dijo Carolina con voz cansada, mamá lloraba todas las noches. Decía que unos hombres malos iban a lastimarnos si no conseguía dinero. Ismael se quedó inmóvil. ¿Qué hombres, Carolina? Tu mamá nunca me dijo nada de eso. Eran hombres del teléfono. Siempre llamaban muy tarde. Mamá se escondía en la cocina para hablar con ellos, pero yo la escuchaba llorar después. Carolina estaba revelando una realidad que su padre nunca había conocido. Ismael trabajaba de noche y dormía de día. Nunca había presenciado esas llamadas nocturnas. Rafael nos sirvió café mientras esperábamos que amaneciera. Ismael, le dijo mi vecino, su esposa debe mucho dinero a personas peligrosas. Y estuvo dispuesta a mandar a su suegra a la cárcel para pagarlo. Esa no es la acción de una mujer desesperada. Esa es la acción de una mujer que ha perdido completamente su brújula moral. Ismael se cubrió la cara con las manos. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude estar tan ciego? Era una pregunta que yo misma me había hecho durante años. ¿Cómo no había visto las señales de que Valeria era capaz de algo así? Cuando amaneció, el oficial Carlos llegó a casa de Rafael para llevarnos a la estación de policía. Necesitaban nuestras declaraciones formales y querían que identificáramos los documentos que habían encontrado en la caja. Carolina se quedó con Rafael mientras Ismael y yo fuimos a dar nuestro testimonio. En la estación, me mostraron los papeles que Valeria había preparado. Eran transferencias bancarias que parecían completamente legítimas, pero que habrían vaciado mi cuenta y transferido todo mi dinero a cuentas en otros países. También había documentos que me incriminaban por supuestas transacciones ilegales que nunca había hecho. Es un trabajo muy profesional, explicó el detective que estaba a cargo del caso. Su hija no hizo esto sola. Alguien le enseñó exactamente cómo preparar estos documentos. El detective era un hombre de unos 50 años, con experiencia en casos de fraude familiar. ¿Han encontrado a las personas que la estaban amenazando?, pregunté. El detective negó con la cabeza. Su hija se niega a cooperar. Dice que si habla, van a matar a toda su familia. Estamos investigando sus comunicaciones telefónicas, pero va a tomar tiempo. Ismael estaba devastado. Detective, mi esposa y yo, nunca tuvimos secretos. O eso pensaba. ¿Cómo pudo esconder deudas tan grandes? El detective le mostró algunos registros que habían encontrado en casa de Valeria. Su esposa ha estado pidiendo préstamos a prestamistas ilegales durante los últimos 2 años. Comenzó con pequeñas cantidades, pero los intereses crecieron exponencialmente. 2 años. Ismael parecía no poder procesar la información. Durante 2 años estuvo haciendo esto y yo no sabía nada. El detective asintió. Los prestamistas ilegales se especializan en mantener a sus víctimas aisladas. Probablemente le dijeron que si le contaba a usted, lo lastimarían a él también.
Mientras revisábamos los documentos, me di cuenta de algo perturbador. Detective, algunos de estos papeles tienen mi firma. Pero yo nunca firmé nada de esto. El detective me mostró los documentos más de cerca. Su hija prácticamente había perfeccionado su firma. Probablemente practicó durante semanas. Eso significa que ya había usado mi firma antes. La posibilidad me aterrorizó. El detective revisó algunos archivos. Vamos a investigar todas sus transacciones bancarias de los últimos 6 meses. Si su hija ya había falsificado su firma antes, encontraremos evidencia. Después de dar nuestras declaraciones, Ismael y yo regresamos a casa de Rafael para recoger a Carolina. La niña había estado jugando en el jardín con Rafael, quien había tratado de mantenerla distraída durante nuestra ausencia. Pero cuando nos vio regresar, inmediatamente preguntó, ¿pudieron hablar con mamá? No, mi amor, le respondí. Tu mamá necesita estar sola por ahora mientras resuelve sus problemas. No sabía cómo explicarle que su madre podría estar en la cárcel durante años. Carolina asintió con tristeza, pero no hizo más preguntas. Ismael tomó a su hija en brazos. Carolina, vamos a casa. Necesitamos hablar sobre lo que va a pasar ahora. Pero Carolina se resistió. ¿Puedo quedarme con la abuela esta noche también? No quiero ir a casa sin mamá. Rafael me miró con comprensión. Lourdes, si quieres, pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten. Mi casa es grande y me gusta tener compañía. Era una oferta generosa, pero sabía que Ismael necesitaba estar con su hija en este momento difícil. Carolina, tu papá te necesita ahora, le dije suavemente. Pero puedes venir a visitarme mañana si quieres. La niña asintió con reluctancia y se fue con Ismael, quien parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Rafael y yo nos quedamos solos en su cocina, tomando té y procesando todo lo que había pasado. Lourdes, me dijo mi amigo, sé que esto es doloroso, pero hiciste lo correcto. Si hubieras abierto esa caja, ahora estarías enfrentando cargos criminales. Lo sé, le respondí, pero no puedo dejar de pensar en Carolina y Pedro. Van a crecer sabiendo que su madre trató de destruir a su propia familia. Era el pensamiento que más me dolía. Los niños eran inocentes en todo esto. Los niños son resilientes, me dijo Rafael. Y tienen un buen padre. Ismael va a cuidarlos bien. Tenía razón, pero el daño ya estaba hecho. La familia que había conocido ya no existía. Valeria había destruido todo con sus decisiones. Esa noche, acostada en la cama de huéspedes de Rafael, me pregunté dónde había fallado como madre. ¿Había sido demasiado permisiva? ¿Demasiado protectora? ¿O simplemente había criado a una hija que era capaz de crueldades que yo nunca podría imaginar? 3 días después, el detective me llamó con noticias que confirmaron mis peores temores. Señora Lourdes, encontramos evidencia de que su hija había estado falsificando su firma durante los últimos 6 meses. Hay al menos 5 transacciones sospechosas en su cuenta que necesitamos revisar con usted. Mi corazón se hundió. Valeria había estado robándome durante meses sin que yo me diera cuenta. Me dirigí al banco acompañada por Rafael, quien insistió en venir conmigo para apoyo moral. La gerente, una mujer joven llamada Vanessa, me mostró los movimientos de mi cuenta en su computadora. Mire aquí, señora Lourdes. En marzo hubo una transferencia de $2,000 a una cuenta que no reconocemos. En abril, otra de 1,500. En mayo, 3,000. Pero yo nunca autoricé esas transferencias, protesté, aunque sabía que era inútil. La evidencia estaba ahí, en blanco y negro. Las firmas parecen auténticas, explicó Vanessa. Su hija había perfeccionado su técnica. Pero ahora que sabemos que son falsificaciones, podemos iniciar el proceso para recuperar el dinero. Rafael se inclinó hacia la pantalla. ¿Cuánto dinero en total? Vanessa hizo algunos cálculos. Aproximadamente $8,500 en los últimos 6 meses. Era una cantidad significativa de mis ahorros, dinero que Manuel y yo habíamos guardado centavo a centavo durante años. ¿Hay alguna manera de rastrear a dónde fue ese dinero?, pregunté. Vanessa asintió. Estamos trabajando con la policía para rastrear las cuentas receptoras. Algunas son cuentas en otros bancos locales,
otras parecen ser cuentas en el extranjero. Mientras salíamos del banco, Rafael me puso una mano protectora en el hombro. Lourdes, vas a recuperar ese dinero. Y Valeria va a pagar por lo que hizo. Pero yo no estaba tan segura. El dinero era importante, pero lo que más me dolía era la traición. Mi propia hija me había estado robando mientras yo la recibía en mi casa, le daba comida a sus hijos y le prestaba dinero cuando me lo pedía. Esa tarde, Ismael vino a casa de Rafael con noticias propias. Lourdes, encontré cosas en mi casa que no sabía que existían. Facturas de préstamos que Valeria había escondido, recibos de casas de empeño, incluso algunos cheques posfechados que había firmado sin mi conocimiento. Ismael parecía un hombre quebrado, traicionado por la mujer en la que había confiado durante 10 años. ¿Cuánto debe en total?, le preguntó Rafael. Ismael se sentó pesadamente en la silla de la cocina. Cerca de $70,000. A diferentes prestamistas, casas de empeño y empresas de préstamos rápidos. Los intereses son astronómicos. Incluso si vendiera la casa, no podría pagar ni la mitad. ¿Y los niños? ¿Cómo están manejando todo esto? Carolina había estado muy callada desde el arresto de su madre, y me preocupaba el impacto emocional que esto tendría en ella y en Pedro. Pedro hace preguntas que no sé cómo responder, admitió Ismael. Quiere saber por qué su mamá no puede venir a casa. Carolina, en cambio, parece entender más de lo que debería para su edad. El teléfono de Rafael sonó interrumpiendo nuestra conversación. Era el detective con más información sobre el caso. Señora Lourdes, su hija finalmente ha decidido cooperar. Quiere hacer un trato. Está dispuesta a dar nombres y ubicaciones a cambio de una sentencia reducida. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté. El detective explicó que Valeria había estado trabajando con una red de estafadores que se especializaban en casos de fraude familiar. Buscan personas mayores con ahorros significativos y familiares con problemas financieros. Entonces reclutan a los familiares para que hagan el trabajo sucio. Quiere decir que hay otras familias pasando por lo mismo que nosotros. La idea era aterradora. El detective confirmó mis temores. Su hija es parte de una operación más grande. Si coopera completamente, podríamos desmantelar toda la red. Rafael tomó el teléfono. Detective, ¿qué pasa con la seguridad de la familia? Si Valeria habla, van a estar en peligro. El detective pausó antes de responder. Es un riesgo, no voy a mentirles. Pero estas organizaciones típicamente se enfocan en hacer dinero, no en venganza. Una vez que sepan que estamos investigándolos, probablemente se muevan a otra ciudad. Después de colgar, los tres nos quedamos en silencio procesando la información. Valeria no había sido simplemente una madre desesperada. Había sido parte de una organización criminal que destruía familias por dinero. No puedo creer que no viera las señales, murmuró Ismael. Ninguno de nosotros las vio, le respondí. Valeria siempre fue buena para mentir, pero esto es mucho más elaborado de lo que pensé que fuera capaz. Era cierto. La Valeria que conocía era impulsiva, emocional, no la clase de persona que podría ejecutar un plan tan complejo durante meses. ¿Crees que realmente la amenazaron?, preguntó Rafael. ¿O fue solo parte de la actuación? Era una pregunta que me había estado atormentando. ¿Valeria había sido una víctima que se convirtió en perpetradora, o había sido cómplice desde el principio? Al día siguiente, el detective nos pidió que fuéramos a la estación para una reunión con el fiscal del distrito. Querían explicarnos exactamente qué podíamos esperar del proceso legal y qué opciones teníamos como víctimas del fraude. Ismael me acompañó, dejando a los niños con Rafael. El fiscal era un hombre mayor, experimentado, que había manejado cientos de casos similares. Señora Lourdes, quiero que entienda que este caso va más allá de su familia. Su hija nos ha dado información que podría ayudar a proteger a docenas de otras familias. Era reconfortante saber que algo bueno podría salir de esta pesadilla. ¿Cuánto tiempo podría estar Valeria en prisión?, preguntó Ismael. El fiscal revisó algunos documentos. Si coopera completamente y testifica contra los otros miembros de la red, podríamos recomendar entre 5 y 8 años. Si no coopera, podría enfrentar hasta 15 años. ¿Y qué pasa con mis nietos durante ese tiempo? Era la pregunta que más me preocupaba.
El fiscal me miró con comprensión. Ismael tendrá custodia completa, por supuesto. Y ustedes como abuelos tendrán derechos de visita si así lo desean. Después de la reunión, Ismael y yo caminamos en silencio hacia el estacionamiento. Lourdes, me dijo finalmente, quiero que sepas que no te culpo por nada de esto. Valeria tomó sus propias decisiones. Y tú salvaste a nuestra familia al no abrir esa caja. Sus palabras me conmovieron profundamente. Ismael, esos niños son mi vida. Haré lo que sea necesario para protegerlos y apoyarlos durante este tiempo difícil. Sabía que los próximos años serían un desafío, pero también sabía que teníamos que mantenernos unidos como familia. ¿Podrías considerarte mudarte más cerca de nosotros?, me preguntó Ismael tímidamente. Los niños van a necesitar estabilidad, y tú eres la única conexión positiva que tienen con su madre. Era una propuesta que no había considerado, pero que tenía sentido. 2 semanas después, tuve mi primera y única conversación con Valeria desde su arresto. El detective me había preguntado si quería visitarla en la cárcel antes de que fuera transferida a otra instalación para testificar contra sus cómplices. Parte de mí no quería verla nunca más, pero otra parte necesitaba respuestas que solo ella podía darme. La sala de visitas era fría y estéril, con mesas de metal y sillas incómodas. Cuando Valeria entró con su uniforme naranja de presidiaria, apenas la reconocí. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y su cabello estaba grasoso y descuidado. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Ya no había rastro de la mujer manipuladora que había aparecido en mi puerta con esa caja. Solo había una persona rota y asustada. Mamá, me dijo cuando se sentó frente a mí, separadas por la mesa de metal. No esperaba que vinieras. Su voz era apenas un susurro, como si hubiera perdido la fuerza para hablar normalmente. Probablemente no debería haber venido, le respondí honestamente. Pero necesito entender por qué hiciste esto. Valeria se cubrió la cara con las manos. Todo comenzó hace 2 años, cuando Pedro se enfermó y necesitaba medicinas caras que nuestro seguro no cubría. Ismael estaba trabajando tanto que apenas dormía, pero aún así no teníamos suficiente dinero. Recordé ese periodo. Pedro había tenido una infección grave que requirió tratamiento especializado. Te ofrecí ayuda, le recordé. Te dije que podía prestarte dinero para las medicinas. Valeria asintió miserablemente. Lo sé, pero ya te había pedido tanto dinero durante los años. Me daba vergüenza pedirte más. Así que fui a una casa de préstamos rápidos. Y ahí fue donde conociste a estas personas. Valeria negó con la cabeza. No inmediatamente. Al principio era solo un préstamo normal, pero los intereses eran muy altos. Cuando no pude pagar a tiempo, me enviaron a hablar con un consejero financiero que supuestamente me ayudaría a reestructurar la deuda. Ese consejero era parte de la red criminal. Valeria asintió. Se llamaba Carlos, pero probablemente no era su nombre real. Me dijo que había maneras de conseguir dinero rápido si estaba dispuesta a ser creativa. Al principio solo eran cosas pequeñas: usar tarjetas de crédito con información falsa, empeñar cosas que no me pertenecían. Escuchar estos detalles me revolvía el estómago. ¿Cuándo decidiste involucrarme a mí? Valeria comenzó a llorar. Carlos dijo que la única manera de salir de las deudas era conseguir una cantidad grande de dinero de una vez. Me dijo que las personas mayores como tú eran objetivos ideales, porque tenían ahorros pero no estaban muy al tanto de las tecnologías bancarias modernas. ¿Y tú aceptaste eso? ¿Aceptaste convertir a tu propia madre en un objetivo? Mi voz se había endurecido sin que pudiera evitarlo. Valeria sollozó más fuerte. Me dijeron que si no conseguía el dinero, iban a lastimar a los niños. Me mostraron fotos de Carolina saliendo de la escuela. Sabían los nombres de sus maestros, sabían a qué hora Ismael llegaba del trabajo. ¿Eran amenazas reales o solo te estaban manipulando? Era una pregunta crucial. Valeria me miró a los ojos por primera vez desde que había comenzado la conversación. Eran reales. Mamá, vi lo que le hicieron a otra mujer que no pudo pagar. La golpearon tan mal que estuvo en el hospital durante semanas. ¿Por qué no fuiste a la policía? Valeria rió amargamente. Carlos me dijo que tenían contactos en la policía, que si hablaba,
Iban a asegurarse de que yo fuera arrestada por los fraudes que ya había cometido. Tenía evidencia de todo lo que había hecho. ¿Y el plan con la caja? ¿Fue idea tuya o de ellos? Valeria se limpió las lágrimas con la manga de su uniforme. Fue de Carlos. Me dijo exactamente qué poner en la caja, cómo falsificar tu firma, qué documentos preparar. Incluso me dio el número de cuenta a donde transferir el dinero. La rata muerta también fue idea de él. La pregunta sonaba absurda, pero necesitaba saberlo. Valeria asintió con asco. Dijo que tenía que crear una situación de urgencia para que no leyeras los papeles con cuidado. La rata. La encontré atropellada en la carretera cerca de mi casa. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Finalmente, le pregunté, ¿realmente creías que yo iría a la cárcel por tus crímenes? Valeria me miró con más lágrimas corriendo por sus mejillas. Carlos me dijo que probablemente solo te darían libertad condicional porque eras mayor y no tenías antecedentes. Dijo que las cárceles no querían lidiar con prisioneros de edad avanzada. ¿Y eso te hacía sentir mejor? Mi voz estaba llena de incredulidad. Valeria negó violentamente con la cabeza. No. Me enfermaba pensarlo. Pero me dijeron que era la única manera de salvar a mis hijos. Que tú ya habías vivido tu vida, pero ellos tenían toda una vida por delante. Valeria, yo habría hecho cualquier cosa para proteger a Carolina y Pedro. Lo sabes. Si me hubieras dicho la verdad desde el principio, habríamos encontrado otra manera. Era cierto, y ambas lo sabíamos. Pero en lugar de eso, decidiste destruir a tu familia. Lo sé, susurró Valeria. Sé que tomé las decisiones equivocadas. Cada día pienso en lo que podría haber hecho diferente. Pero tenía tanto miedo, mamá. Y Carlos era muy convincente. Me hizo creer que no había otra opción. ¿Cuántas otras familias han destruido? Valeria se encogió ante la pregunta. No lo sé exactamente. Carlos mencionaba casos anteriores a veces. Parecía estar muy orgulloso de lo efectivos que eran sus métodos. La idea de que hubiera otras familias sufriendo lo mismo me enfurecía. El detective dice que vas a testificar contra ellos. Valeria asintió. Es lo único que puedo hacer ahora para tratar de reparar el daño. Si mi testimonio ayuda a atrapar a Carlos y a los otros, tal vez algunas familias se salven de pasar por lo que nosotros pasamos. Y sabes que probablemente vas a estar en prisión durante años. Valeria cerró los ojos. Lo sé. Y sé que cuando salga, mis hijos habrán crecido sin mí. Pedro será casi un adulto. Carolina será una adolescente que apenas me recordará. Ellos te van a recordar, Valeria. Pero van a recordar lo que hiciste. Van a recordar que elegiste lastimar a su familia en lugar de protegerla. Mis palabras eran duras, pero necesitaba que entendiera las consecuencias completas de sus acciones. Valeria comenzó a sollozar de nuevo. ¿Crees que alguna vez podrán perdonarme? Era una pregunta que no podía responder. No lo sé, hija. Eso depende de ellos. Y depende de lo que hagas de ahora en adelante para tratar de compensar el daño. ¿Tú me perdonas, mamá? La pregunta me partió el corazón. Miré a esta mujer que había sido mi bebé, mi niña pequeña, mi única hija, y que ahora era una extraña que había tratado de destruir mi vida. No lo sé, Valeria. Honestamente, no lo sé. Los siguientes meses pasaron como una nebulosa de procedimientos legales, sesiones de terapia para Carolina y Pedro, y la dolorosa tarea de reconstruir nuestra familia sin Valeria. Tomé la decisión de vender mi casa y mudarme más cerca de Ismael y los niños. Rafael me ayudó con la mudanza, siendo el amigo leal que siempre había sido, pero ambos sabíamos que yo necesitaba estar donde más me necesitaban. La casa nueva era más pequeña que la anterior, pero tenía una habitación extra donde Carolina y Pedro podían quedarse los fines de semana cuando Ismael necesitaba trabajar turnos dobles para pagar las deudas que Valeria había dejado. El proceso de vender mi casa anterior fue bittersweet. Era el hogar que Manuel y yo habíamos compartido durante 30 años, pero ya no podía vivir allí sin recordar constantemente la traición de Valeria. Carolina había comenzado a tener pesadillas frecuentes. Despertaba en medio de la noche gritando que los hombres malos venían por ella.
La llevamos a una psicóloga especializada en trauma infantil, la doctora Vanessa, quien explicó que la niña había estado viviendo en un estado de terror constante durante meses sin que los adultos nos diéramos cuenta completamente. Los niños absorben más de lo que pensamos, me explicó la doctora después de una de las sesiones de Carolina. Ella sabía que su madre estaba en peligro, sabía que había secretos terribles en la casa, pero no tenía las herramientas emocionales para procesar esa información. Su mente infantil simplemente entró en modo de supervivencia. Pedro, por otro lado, había reaccionado de manera diferente. Se había vuelto extremadamente protector con Carolina y conmigo, como si fuera su responsabilidad asegurarse de que nada malo nos pasara. A los 12 años, había asumido un rol de hombre de la casa que no debería tener que cargar. Ismael y yo trabajábamos constantemente para recordarle que era solo un niño y que no era su trabajo proteger a la familia. Durante este tiempo, el caso contra la red criminal progresó lentamente. Valeria cumplió su promesa de cooperar completamente con las autoridades. Su testimonio ayudó a identificar y arrestar a Carlos y otros 5 miembros de la organización. Descubrimos que habían estafado a más de 20 familias en nuestra ciudad durante los últimos 3 años, robando un total de más de $500,000. El detective me mantuvo informada sobre el progreso del caso. Su hija ha sido una testigo muy valiosa, me dijo durante una de nuestras conversaciones telefónicas mensuales. Su testimonio detallado ha ayudado a que varios de los perpetradores principales reciban sentencias más largas. Era reconfortante saber que algo bueno había salido de esta pesadilla, pero no aliviaba el dolor personal. 6 meses después del arresto, recibí la noticia de que habían recuperado aproximadamente el 60% del dinero que Valeria había robado de mi cuenta. No era todo, pero era suficiente para asegurar mi estabilidad financiera y ayudar a Ismael con algunas de las deudas más urgentes que ella había dejado. Carolina gradualmente comenzó a mejorar con la terapia. La doctora Vanessa me enseñó técnicas para ayudarla cuando tenía ataques de ansiedad, y lentamente la niña comenzó a confiar de nuevo en el mundo adulto. «Abuela», me dijo una tarde mientras hacíamos galletas juntas, «¿crees que mamá era mala?». Era una pregunta imposible de responder, pero traté de ser honesta sin destruir completamente su imagen de su madre. «Tu mamá tomó decisiones muy malas, Carolina. Pero eso no la convierte en una mala persona completamente. Era alguien que estaba muy asustada y confundida, y cuando las personas están así, a veces hacen cosas terribles». La niña asintió pensativamente. «¿Cree que va a cambiar cuando salga de la cárcel?». «No lo sé, mi amor. Eso va a depender de si ella realmente entiende lo que hizo mal y si está dispuesta a trabajar para ser mejor». Era la respuesta más honesta que podía darle. En el fondo, yo tampoco sabía si Valeria era capaz de un cambio real o si simplemente había estado actuando para conseguir una sentencia más ligera. El juicio finalmente llegó 1 año después del arresto. Valeria se declaró culpable de todos los cargos como parte de su acuerdo de cooperación. Durante la audiencia de sentencia, le dieron la oportunidad de hablar. Se dirigió directamente a mí, a Ismael y a los niños, quienes estaban sentados en la galería. «Sé que las palabras no pueden deshacer lo que hice», dijo con voz temblorosa. «Sé que traicioné la confianza de las personas que más amo en el mundo. Mi mamá me crió para ser mejor que esto. Me enseñó valores que abandoné cuando tuve miedo. Mis hijos merecían una madre que los protegiera, no una que pusiera en peligro a toda la familia». Valeria recibió una sentencia de 6 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 4 años si mantenía buen comportamiento. Era menos de lo que podría haber recibido sin cooperar, pero seguía siendo una eternidad para Carolina y Pedro. Cuando saliera, Carolina tendría 14 años y Pedro 18. Después del juicio, Ismael, los niños y yo fuimos a cenar a un restaurante familiar cerca del juzgado. Era extraño estar celebrando el fin de este capítulo terrible, pero también era necesario. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Pedro mientras comía su hamburguesa. Era una pregunta que todos habíamos estado evitando. «Vamos a seguir adelante», le respondí. «Vamos a ser una familia, solo que diferente de como era antes». Carolina levantó la vista de su plato. «Abuela, puedo seguir visitándola a mamá si quiero». Asentí, aunque la idea me dolía. «Por supuesto, mi amor. Es tu mamá y siempre lo será, sin importar lo que haya hecho». Esa noche,
Después de llevar a los niños a casa, me senté en mi nueva cocina con una taza de té y reflexioné sobre todo lo que había pasado. Un año atrás, había sido una viuda de 69 años con una vida simple y predecible. Ahora era una sobreviviente de fraude familiar, una abuela a tiempo completo y la matriarca de una familia rota que estaba tratando de sanarse. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Rafael, quien llamaba para saber cómo había ido el juicio. ¿Cómo te sientes ahora que todo terminó?, me preguntó. Era una pregunta complicada. Aliviada, le respondí honestamente. Pero también triste. Y asustada por lo que viene después. Va a estar bien, Lourdes. Has demostrado ser más fuerte de lo que cualquiera de nosotros sabía. Y esos niños tienen suerte de tenerte. Sus palabras me consolaron, pero sabía que los verdaderos desafíos apenas estaban comenzando. Criar a 2 niños traumatizados mientras procesaba mi propia traición familiar no iba a ser fácil. Esa noche, Carolina se quedó a dormir en mi casa porque Ismael tenía que trabajar un turno doble. Mientras la arropaba en la cama, me preguntó: «Abuela, ¿crees que algún día vamos a ser una familia normal otra vez?». Miré a esta niña valiente que había pasado por tanto y había mantenido su espíritu amable a pesar de todo. «No vamos a ser la misma familia que éramos antes», le dije. «Pero vamos a ser una buena familia. Vamos a cuidarnos unos a otros, vamos a ser honestos entre nosotros, y vamos a asegurarnos de que te sientas segura y amada siempre». Carolina sonrió por primera vez en meses. Me gusta esa clase de familia. 2 años han pasado desde aquel Día de las Madres que cambió nuestras vidas para siempre. Esta mañana, mientras preparo el desayuno en mi nueva cocina, puedo ver a Carolina jugando en el jardín con la muñeca que le regalé por su 10º cumpleaños. Pedro está en la mesa haciendo su tarea de matemáticas, ocasionalmente preguntándome sobre problemas que no entiende. La normalidad de estos momentos todavía me sorprende después de todo lo que hemos vivido. Carolina va a terapia 1 vez por semana ahora, en lugar de 3 veces como al principio. La doctora Vanessa dice que ha hecho un progreso extraordinario. Las pesadillas son menos frecuentes, y aunque todavía se pone nerviosa cuando alguien toca la puerta inesperadamente, ya no entra en pánico completo. Pedro también ha encontrado su equilibrio. Sigue siendo protector, pero ha aprendido a ser un niño de 14 años otra vez. Ismael consiguió un trabajo mejor en una empresa de construcción que le paga más y le permite trabajar turnos de día. Esto significa que puede estar en casa por las noches cuando los niños lo necesitan más. Hemos logrado pagar la mayoría de las deudas que Valeria dejó, vendiendo la casa familiar y mudándonos a un apartamento más pequeño pero más manejable financieramente. Rafael sigue siendo nuestro ángel guardián. Ahora que vivo más lejos, me llama 2 veces por semana y viene a visitarnos 1 vez al mes. Se ha convertido en una figura paterna para Pedro y Carolina, llenando un vacío que ni Ismael ni yo podíamos completar solos. Los niños necesitan tener diferentes adultos en sus vidas que los amen, me dijo una vez, y tiene razón. La relación con Valeria ha sido el aspecto más complicado de nuestra nueva normalidad. Carolina la visita 1 vez al mes en la prisión, siempre acompañada por Ismael o por mí. Pedro eligió no visitarla durante el primer año, pero hace 6 meses decidió que quería verla. Sus conversaciones son tensas, pero gradualmente están reconstruyendo algún tipo de relación. Valeria ha cambiado durante su tiempo en prisión. Está tomando clases de educación financiera y psicología, participando en grupos de terapia para adictos al juego y personas con problemas de deuda. En nuestras conversaciones telefónicas mensuales, suena diferente, más madura, más reflexiva. Pero sigo sin saber si estos cambios son genuinos o si simplemente ha aprendido a decir las cosas correctas. Mamá, me dijo durante nuestra última conversación, sé que probablemente nunca vas a poder confiar en mí completamente otra vez. Pero quiero que sepas que entiendo completamente por qué. Y entiendo que cuando salga, voy a tener que ganarme el derecho a ser parte de la vida de mis hijos otra vez. Sus palabras sonaban sinceras, pero las palabras son fáciles. Las acciones serán la verdadera prueba. El impacto del caso se extendió más allá de nuestra familia. La investigación que el testimonio de Valeria ayudó a facilitar resultó en el desmantelamiento completo de la red criminal. Carlos recibió 15 años de prisión, y varios otros miembros recibieron sentencias de entre 8 y 12 años. Más importante aún,
El caso llevó a cambios en las regulaciones bancarias locales para prevenir el tipo de fraude que casi destruyó mi vida. Me contactaron varias organizaciones para víctimas de fraude familiar, pidiéndome que compartiera mi historia para ayudar a otras familias. Al principio me resistí, pero eventualmente decidí que si mi experiencia podía ayudar a otras personas a reconocer las señales de advertencia, valía la pena el dolor de revivirla públicamente. He hablado en 3 conferencias sobre seguridad financiera para personas mayores. La más impactante de estas presentaciones fue cuando una mujer de aproximadamente mi edad se me acercó después y me dijo: «Mi hijo me ha estado pidiendo que firme papeles bancarios que no entiendo. Después de escuchar su historia, voy a pedir ayuda antes de firmar cualquier cosa». Saber que mi experiencia había protegido potencialmente a otra familia hizo que todo el dolor valiera la pena. Financieramente, hemos logrado estabilizarnos. Recuperé aproximadamente 70% del dinero que Valeria robó, y el seguro de fraude cubrió una parte adicional. No es la seguridad financiera que Manuel y yo habíamos planeado para mis años dorados, pero es suficiente para vivir con dignidad y ayudar a Ismael cuando es necesario. Pedro está aplicando para becas universitarias. Es un estudiante excelente que ha canalizado toda su experiencia traumática en determinación académica. Quiere estudiar Derecho Criminal, inspirado por los detectives y fiscales que ayudaron a nuestra familia. «Quiero ayudar a otras familias como la nuestra», me dijo la semana pasada. Su resiliencia me asombra constantemente. Carolina ha desarrollado un interés en la psicología, probablemente influenciada por su tiempo con la doctora Vanessa. Es una niña empática que se preocupa profundamente por otros niños que han pasado por experiencias traumáticas. Su maestra me dijo que a menudo consuela a otros estudiantes cuando están tristes o asustados, mostrando una sabiduría emocional que va más allá de sus 10 años. Esta mañana, mientras Carolina jugaba en el jardín, vino corriendo hacia mí con una flor que había recogido. «Para ti, abuela», me dijo con una sonrisa que ilumina toda la habitación. «Porque tú nos salvaste». Sus palabras simples me recordaron por qué había valido la pena luchar tanto por nuestra familia. La verdad es que todos nos salvamos mutuamente. Ismael me salvó proporcionando un propósito cuando pensé que mi vida había terminado. Los niños me salvaron dándome una razón para ser fuerte cuando quería rendirme. Rafael me salvó recordándome que todavía había personas buenas en el mundo en las que podía confiar. E incluso Valeria, en su traición, me salvó al mostrarme que era más fuerte de lo que jamás pensé que podía ser. Ahora, cuando miro hacia el futuro, veo posibilidades en lugar de solo pérdidas. Veo a Pedro graduándose de la universidad y ayudando a otras familias a navegar el sistema de justicia. Veo a Carolina creciendo para ser una mujer fuerte que usa su experiencia para ayudar a otros. Veo a Ismael encontrando el amor otra vez cuando esté listo. Y veo a Valeria, eventualmente, encontrando una manera de contribuir positivamente a las vidas de sus hijos otra vez. No somos la familia que éramos hace 2 años. Somos algo diferente, algo que se forjó en la crisis y se fortaleció a través del dolor. Somos una familia que sabe que la confianza se gana, que el amor a veces requiere límites firmes, y que la supervivencia a veces significa tomar decisiones difíciles que lastiman a las personas que amamos. Esta tarde, Carolina y Pedro van a ayudarme a plantar un jardín nuevo en el patio trasero de mi casa. Vamos a plantar tomates, como los que solía cultivar con Manuel, pero también flores nuevas que ninguno de nosotros había intentado cultivar antes. Es una metáfora apropiada para nuestras vidas, honrando lo que era bueno del pasado mientras creamos algo completamente nuevo para el futuro. Y cuando me acuesto por las noches en mi nueva habitación, en mi nueva casa, con mis nuevas responsabilidades, me siento profundamente agradecida. Agradecida por Carolina, quien me advirtió sobre el peligro cuando su propia madre no pudo protegerla. Agradecida por Rafael, quien me enseñó que los verdaderos amigos están ahí cuando más los necesitas. Agradecida incluso por esa caja terrible que nunca abrí, porque me enseñó que los instintos maternales funcionan en ambas direcciones. A veces proteger a tu familia significa protegerla de tu propio hijo. Y ahora, queridos que me escuchan, les pregunto, ¿qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Habrían abierto la caja por amor maternal, o habrían confiado en esas señales de alarma que les decían que algo estaba terriblemente mal? ¿Creen que fui demasiado dura con Valeria, o no fui lo suficientemente dura? ¿Creen que alguna vez podremos ser una familia completa otra vez? ¿O es suficiente ser una familia sanada? La vida nos enseña que a veces el amor más profundo requiere las decisiones más difíciles.
A veces proteger a las personas que amamos significa decir no cuando quieren que digamos sí. Y a veces, la única manera de salvar a una familia es estar dispuesto a perder parte de ella. Cuéntenme en los comentarios qué piensan. Den like si esta historia les tocó el corazón. Suscríbanse para más historias reales de familias que han sobrevivido lo imposible. Y activen la campanita para ser los primeros en escuchar cuando compartan más sobre nuestro viaje hacia la sanación.